Bien, continuando con los videos tutoriales que estábamos trabajando, ahora nos toca ver la parte de las técnicas de conteo. Este es uno de los temas más importantes en el estudio de la probabilidad porque nos van a permitir determinar la cantidad de elementos de un espacio muestral o la cantidad de elementos de un evento. Por ello, se va a dedicar un capítulo entero en el estudio de estas técnicas. Para ello vamos a comenzar con el principio de la multiplicación. ¿Qué consiste este principio de la multiplicación? Me dice que si un procedimiento o proceso se puede descomponer en las etapas primera y segunda, y si existen n resultados posibles de la primera etapa, y si para cada uno de estos resultados existen n resultados posibles para la segunda etapa, entonces el procedimiento total se puede realizar en un orden dado, es decir, se puede realizar de m por n formas. Algo que es importante recalcar, para este principio es resolverlo de forma simultánea. Si es que no afecta la elección de una de los elementos con los que estoy trabajando, si es que lo puedo hacer simultáneo o no va a perjudicar la elección de uno con el otro, entonces se aplica el principio de la multiplicación. Ese concepto tenemos que tener en cuenta. Esta es la parte que tenemos que tener en cuenta, es la parte más importante. ¿Qué es lo que me dice esta parte? Simplemente me dice si lo puedo hacer de forma simultánea o si puedo resolver el problema que me están dando sin afectar el resultado a ninguno de los problemas, entonces se aplica el principio de la multiplicación. Vamos a ver el principio de la adición. Este principio me indica si una tarea puede realizarse de m formas, mientras que una segunda tarea puede realizarse de n formas. Y no es posible realizar ambas tareas simultáneamente. Entonces, para ello se lleva a cabo la suma, donde vamos a poder determinar un valor m más un valor n. Este principio tiene la característica que no se puede realizar en forma paralela. Primero tengo que hacer uno, luego hago el otro. Estos dos conceptos son los más importantes, son los conceptos que tenemos que empezar a entender y tenemos que saber cuáles son las definiciones. Si puedo hacer de forma paralela, se aplica el principio de la multiplicación. Si primero tengo que resolver un ejercicio y luego, posterior a la resolución del primero, resuelvo el segundo, entonces se aplica el principio de la multiplicación. Eso tenemos que tener en cuenta. La multiplicación es en paralelo, la suma es primero hago uno, luego hago el otro. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que Max desea comprar un helado y le ofrecen 6 sabores y 4 caramelos diferentes. ¿Cuántas opciones de compra tiene? Entonces, como podemos observar, acá se encuentran los 6 sabores que le están ofreciendo a Max. Y acá están los cuatro caramelos que estamos trabajando. ¿Qué quiero que noten? En este caso, si yo elijo el sabor 1, no va a afectar si elijo el caramelo 1 o elijo el caramelo 2. Tampoco va a afectar si elijo el sabor 2 y elijo el caramelo 2. Esta elección la puedo resolver de forma simultánea. Algo que es importante, tenemos que descomponer todos los elementos o todo el enunciado que me está proporcionando. Es decir, todos los posibles resultados que me está proporcionando, todos los datos que me está proporcionando el enunciado, los tengo que describir. En este caso me está diciendo que tengo 6 sabores y lo estoy enumerando como sabor 1, sabor 2, sabor 3, 4, 5 y 6. Entonces lo estamos sacando como los 6 sabores. De los caramelos de la misma forma, me dice 4 caramelos y estamos sacando sus 4 caramelos respectivos. Entonces acá era un número 4, error de taipeo. Entonces, ¿qué quiero que noten? Que si nosotros elegimos cualquiera de estos sabores, no va a afectar a ninguno de estos sabores del caramelo. No va a afectar. O viceversa, si yo elijo primero un caramelo, no va a afectar al sabor. Es indistinto. Entonces, como lo puedo realizar en forma paralela, se puede aplicar el principio de la multiplicación. Algo que es importante, en este caramelo eran 4, no eran 6. Por favor, estos errores de taipeo. Tener en cuenta eso. Muy bien. Una persona tiene que viajar de La Paz a Cochabamba en bus o avión. Si existen 4 rutas para el bus y 5 rutas para el avión, ¿de cuántas formas puede realizar el viaje? Muy bien. Algo que es importante, siempre se les va a recomendar que generen gráficas.
siempre se les va a recomendar que creen valores. ¿Por qué? Porque con esos valores nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Entonces, en este caso, me dice que tengo, en el primer caso, puedo viajar con los autos van a representar las líneas que tengo para llegar a Cochabamba. Tengo un auto, tengo un segundo auto, tengo una tercer camino o tengo una cuarta ruta. Entonces, las rutas del bus o las rutas del automóvil están definidas por cuatro. Entonces, tendrían que ser cuatro rutas. Del avión, de la misma forma, puedo tener una ruta, otra ruta, otra ruta, otra ruta, otra ruta y se acabaron las rutas. Ahora, ¿qué quiero que noten? Que como personas no podemos viajar tanto en bus como en avión. Puedo viajar en bus o puedo viajar en avión. Entonces, en este caso, como la actividad no se puede realizar de forma paralela, vamos a aplicar el principio de la suma, donde vamos a sumar 4 de las rutas del auto y 5 de las rutas del avión. Quiero que esté claro este concepto. Cuando lo puedo realizar los procesos en paralelo o la elección que realice no va a afectar a al segundo elemento, puedo hacerlo multiplicación. Si es que tengo que realizar primero uno y luego resuelvo el otro, se aplica el principio de la suma. Eso es importante tener en cuenta. La suma es primero hago uno, luego hago el otro. Y claro, es el ejemplo del auto con el avión. No puedo viajar en bus y a la vez viajar en avión. No se puede, es imposible. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor. Ahora vamos a ver la parte de las combinaciones. Las combinaciones me dice que son diversas formas de seleccionar que se pueden hacer de objetos de los n objetos distintos dados, sin tener en cuenta un orden de los mismos, y de manera que no puede haber dos grupos con los mismos elementos. Ya, vamos a tener en cuenta los siguientes valores, o vamos a tener en cuenta las siguientes notaciones. El valor de n va a ser va a hacer referencia al total de elementos a trabajar. Y el valor de R va a hacer referencia al subconjunto de los elementos con los que quiero trabajar. Dicho de otra forma, el valor de N va a ser el universo y el valor de R va a ser el subconjunto o va a ser la muestra con la que voy a trabajar. Estos dos conceptos son importantes entender. La combinación está dado por estos conceptos. Muy bien. La fórmula de la combinación va a ser la siguiente. Una combinación no va a tener un orden, no va a interesar el orden y mi n tiene que ser mayor o igual a mi r, siempre. No puede ser que una vez sea mayor, otra vez no. Siempre es que mi n sea mayor a mi r. Como se les dijo un momento atrás, la n hace referencia al universo y la r hace referencia a un subconjunto o hace referencia a una muestra del universo. Entonces, a tener en cuenta esa parte. Y una combinación tiene dos posibilidades o tiene dos posibles resultados. Puede ser tanto con repetición o sin repetición. Entonces, con repetición vamos a utilizar esta fórmula que estamos viendo acá. Con repetición vamos a utilizar esta fórmula y sin repetición la vamos a utilizar con esta otra fórmula. Parece complicado, pero en realidad es algo bien fácil de resolver. Ahorita nos vamos a dar cuenta con ejemplos para tener claro qué es lo que se hace. Ahora, viene otra parte de los conceptos importantes de la parte de las técnicas de conteo, que vendrían a ser las variaciones. De la misma forma, me dice que son diferentes ordenaciones que pueden formarse con n elementos, con n elementos. Pero esta vez me interesa el orden. Sí, eso tenemos que tener en cuenta. De la misma forma, n hace referencia al total de elementos a trabajar y r hace referencia al subconjunto de elementos con los que estoy trabajando. N vendría a ser el universo y r vendría a ser la muestra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una variación va a tener un orden, mi n va a ser mayor a mi r y tengo dos posibles resultados, que sea con repetición o que sea sin repetición. Si es con repetición va a estar dado por esta definición. Esta es la nomenclatura y esta es la operación que tengo que realizar.
la nomenclatura y la operación que tengo que realizar. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte de las permutaciones. Una permutación son todos los arreglos que pueden formarse con todos los elementos o objetos distintos de un conjunto, cuya diferencia entre estos arreglos está dado solamente en el orden que están colocados. Entonces, para una permutación, mi n va a ser igual a mi r, como estamos observando acá. Otra cosa que es importante, cuando hablamos de permutaciones, estamos hablando que van a tener o nos interesa el orden. En este caso, la permutación se va a dividir en tres casos. El primero va a ser con repetición, el segundo va a ser sin repetición y por último va a ser una permutación circular. Estas tres definiciones tenemos que tener en cuenta. Muy bien, ahora vamos a esquematizarlo. Se les sugiere y les recomiendo que todas las combinaciones que hemos visto las transformen en esta tablita o en esta matriz, donde tengo una combinación, una variación, una permutación. Y empezamos a anotar todos los posibles resultados. Es sin, con, sin, con, sin, con, sin, con. O circular. Recuerden que estas son las notaciones con las que vamos a trabajar. Se puede expresar como C de N combinación tomadas de R o N tomadas de R. Son notaciones, entonces acá simplemente tenemos que reemplazar los valores y empezar a hallar el posible resultado. Bien, vamos a ver ejemplos para que todo esto quede más claro. Vamos a ver, ¿de cuántas maneras se pueden colocar 5 cuadros diferentes en una fila? Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que noten? Para que todos estos conceptos estén claros, simplemente tengo que graficar. Esa es la clave. Si yo grafico, está todo claro. Todos los conceptos van a estar claros. La clave es graficar. Si grafico, todo va a ser sencillo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, el elemento o la pregunta que me estás realizando, ¿tiene orden? ¿No tiene orden? Entonces, vamos a revisar. Si tiene orden, no tiene orden. En mi caso, aparentemente sí tiene un orden. Y al tener un orden, tenemos que observar. Entonces, si tiene un orden, se trabaja con todos los elementos. Estamos trabajando con todos los elementos. ¿Tiene un orden? Sí. Entonces, ¿trabajo con todos los elementos? Sí. Entonces, si trabajo con todos los elementos, va a ser una permutación. Ahora, tengo que preguntarme, ¿es con repetición, sin repetición o es una permutación circular? Porque eran tres casos. Con repetición, sin repetición o circular. Tengo tres posibilidades de resultados, tres posibilidades de respuesta. Verificando. ¿Es con repetición? Ningún elemento se repite, entonces no puede ser con repetición. ¿Es sin repetición? Sí, porque aparentemente cada uno de los cuadros tiene una sola vez que se está tomando en cuenta. ¿Es una circular? No. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando en una forma lineal. No existe ningún círculo. Entonces podemos concluir que es una permutación con repetición. No, o mejor dicho, es una permutación sin repetición. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a resolver. Me dice que uno de ellos tiene que estar en el centro. Muy bien, la condición es que uno de los cuadros tiene que estar en el centro. En este caso yo estoy agarrando el cuadro del centro simplemente para mostrar que ese es el cuadro con el que tengo que trabajar. Puedo trabajar con cualquier otro, no hay ningún problema. Pero la condición es que uno tiene que estar en el centro. Entonces puedo tener una posible combinación como estamos observando acá. Este es un posible resultado. Puedo tener este otro resultado, donde el cuadro se sigue manteniendo en el centro. Uno de los cuadros se tiene que mantener sí o sí en el centro. Yo lo estoy anotando, el cuadro del centro o el cuadro con el que estábamos trabajando en el centro, simplemente para que sea más ilustrativo. Ese es mi objetivo, que todo eso esté ilustrado y se tenga en cuenta lo que estamos trabajando. Entonces estamos trabajando en un lado, estamos trabajando en otro lado, puedo trabajar en otro lado, puedo trabajar en otro lado. ¿Qué quiero que noten? Que este cuadro es diferente a él, exceptuando que en la posición del centro sí o sí está yendo un cuadro. Reitero, acá en el centro del medio puede venir cualquier otro cuadro, no necesariamente tiene que estar el cuadro que estoy observando, no necesariamente tiene que estar ese cuadro, puede venir cualquier otro.
¿Sí? Estemos de acuerdo en eso, por favor. Puede venir cualquier otro cuadro en el medio. Yo solamente lo puse para que se vea más clara la idea o se esté clara la idea que estamos trabajando en el cuadro del medio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a sacar los subelementos. Voy a sacar los subelementos de mi permutación sin repetición. Recuerden, la permutación sin repetición simplemente está dado por P sub n, que va a ser igual a n factorial. Entonces, donde n hacemos referencia que era el total de los cuadros con los que estoy trabajando. En mi caso eran 5, pero acá los estoy poniendo 4. ¿Por qué los estoy poniendo 4? Simplemente los estoy colocando porque tengo 1, 2, 3, 4 cuadros. Este cuadro que está acá en el centro, este cuadrito, no se puede modificar. Sí o sí tiene que estar acá. Puede ser que este cuadro se venga acá y este se venga acá. De la misma forma, si contamos tengo 1, 2, 3, 4. Ya no tengo más cuadros, solamente tengo 4. Eso tienen que tener muy en cuenta. Por eso se les recomienda que grafiquen. Si grafican, la idea va a estar más clara, va a ser más comprensible lo que se está realizando. Muy bien. Sustituyendo los valores a la fórmula, tendríamos que es 4 factorial. Este factorial simplemente hace referencia a la multiplicación del mismo número hasta llegar a 1. Es decir, tendríamos que multiplicar el valor de 4, tendríamos que multiplicar por el valor de 3, por el valor de 2, por el valor de 1, hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que multiplicar cada uno de los elementos. O de otra forma, tendríamos que ir del primero hasta el tope de los números con los que estoy trabajando, que en este caso vendrían a ser 24. Muy bien. ¿De cuántas maneras? El mismo ejemplo, pero esta vez quiero que esté en uno de los extremos. Cuando hago referencia a uno de los extremos, hago referencia que va a estar acá. Sí o sí tiene que estar acá. Puedo seleccionar, selecciono y mire, tengo en este caso diferentes opciones. Tengo 4 opciones. Esa va a ser una de las posibilidades de solución. Entonces, de la misma forma, como es una permutación sin repetición, va a ser P sub n, que va a ser igual a n factorial. Donde n va a ser igual a 4. Este valor de 4 simplemente hace referencia por la cantidad de elementos con los que estoy trabajando. Como les dije, como esté en un extremo, un cuadro sí o sí está destinado a que venga a un extremo. Los demás se pueden mover como nosotros queramos. Entonces acá va a estar el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3 y el valor de 4. Entonces estamos generando el valor, los 4 valores. Muy bien. Puedo tener esta otra notación también. Miren, puedo tener los 4. Puede ser, como me indica el enunciado, tiene que estar en uno de los extremos. Bien puede estar en este extremo, en el extremo izquierdo, o bien puede estar en el extremo derecho. Es indistinto, puede estar con cualquiera de los dos. Al fin y al cabo estamos cumpliendo lo que está pidiendo el enunciado, que esté en uno de los extremos. No va a cambiar el n, ¿por qué? Porque sigo trabajando con 4 elementos. Este elemento o esta elección del cuadro no le va a afectar a esta elección del cuadro, es distinto, son dos elementos muy diferentes. Esto es distinto a esto. Esto no va a afectarle a esto. Son distintos, no se va a modificar, no se va a poder cambiar. Por eso tengo n igual a 4. Entonces, esta vendría a ser mi primera solución y esta vendría a ser mi segunda solución, mi segunda posible solución. Eso es lo que me está informando este cuadro. Entonces, teniendo en cuenta que tengo dos posibilidades, tengo dos opciones, porque esta puede ser una opción, esta puede ser otra opción. Va a estar en uno de los extremos, puede estar en esta o puede estar en esta. Entonces, acá va a ser P sub n, que va a ser igual a n, donde n es igual a 2. Ahora, como tengo dos elementos, es como si yo tuviera que este fuera mi elemento, esto fuera mi elemento m y este fuera mi elemento m. Tengo dos elementos. Los puedo realizar de forma simultánea, o mejor dicho, esta
esta conformación del cuadro. No le va a afectar en nada esta conformación del cuadro. Es indistinto, son dos cosas indistintas, no les va a afectar. Puedo hacer primero esta configuración o puedo hacer esta segunda configuración. No hay ningún problema. Puedo hacer esta primera o esta segunda. No le va a afectar, el resultado no va a afectar en nada. Por eso lo estamos multiplicando. Bien, dicho eso, vamos a observar el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse en un estante 6 libros de diferentes formas? Reitero, la clave acá es graficar. Si grafican, simplemente van a tener ya el 50% del ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque con la gráfica nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está realizando. Como alguien diría, una imagen vale más que 1000 palabras. Reitero una vez más. Entonces tienen que graficar, tienen que acostumbrarse a graficar. En mi caso me dice, en un estante son 6 libros ordenados de forma diferente. Tengo el libro 1, tengo el libro 2, el libro 3, el libro 4, el libro 5, el libro 6. Los estoy enumerando. Tengo 6 libros. Reitero, la pregunta acá es la clave. Eso tenemos que empezar a preguntarnos siempre. ¿Tiene orden o no tiene orden? A ver, vamos a observar. ¿Tiene orden o no tiene orden? Sí tiene un orden, porque primero va a venir el primer libro, luego va a venir el segundo. Puede venir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No importa cualquiera de los libros, lo que importa es simplemente que tiene que llegar primero el primer libro, el segundo libro, se va a afectar. Entonces tiene un orden. Segunda cosa, ¿se está trabajando con todos los elementos? ¿Sí? No. Sí, efectivamente se está agarrando todos los elementos. En ningún momento me está diciendo, vamos a agarrar 3 elementos, 2 elementos. Simplemente me está diciendo o me está demostrando que se está agarrando todos los elementos. Entonces vamos a tener la opción de sí. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer. Entonces va a ser una permutación. Reitero, esto es importante. ¿Por qué estamos preguntando tantas veces lo mismo? ¿Tiene un orden? Sí, no. Si es que no tuviera un orden, el desarrollo va a ser diferente. Como tiene un orden, tengo que preguntarme si se trabaja con todos los elementos o con parte de los elementos. En mi caso, se trabaja con todos los elementos. Y la segunda pregunta que tengo que hacer, ¿se trabaja con todos los elementos? Sí, entonces es una permutación. Ahora, ¿qué tipo de permutación es? Existen 3 permutaciones. Sin repetición, con repetición, circular. ¿Cuál puede ser? A ver, con repetición, aparentemente no se repite en ningún libro. Entonces, pues no es con repetición. Sin repetición, sí, todos los libros están en uno solo. ¿Es circular? No es circular. ¿Por qué no es circular? Porque simplemente estoy trabajando con una línea. Muy bien, una vez respondido esto, simplemente ya tenemos que aplicar la fórmula con la que tengo que trabajar y encontrar los términos con los que estoy trabajando. Listo, eso sería todo. Entonces me dice, 3 de ellos siempre estén juntos. Entonces, como me está indicando los 3, yo voy a seleccionar los primeros 3. ¿Por qué los estoy seleccionando los primeros 3? Porque es más sencillo. Para mí es más sencillo agarrar los 3 primeros libros. Puedo agarrar los del medio, puedo agarrar los del otro extremo, no hay ningún problema, es cuestión de gustos. En lo personal me gusta agarrar los 3 primeros libros. Siempre me gusta ir de izquierda a derecha, por eso les dije de izquierda a derecha. Entonces, agarrando los 3 primeros juntos, los puedo mover a la parte del otro extremo. Miren, siempre van a estar juntos. Entonces, también lo puedo colocar en la posición del centro. Entonces, dicho esto, ¿para qué me va a servir todos estos análisis? Simplemente para determinar que voy a tener 4 elementos. Pero tal vez alguien me diga, solamente son 3, sí. Pero si nos damos cuenta, estos 3 libros que estamos observando los vamos a considerar como uno solo. Ya se han vuelto uno solo, ya no se puede separar. Esos 3 son uno solo, ya no se puede separar, es uno solo. Obviamente los demás son uno solo, entonces voy a tener que sumar. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Por eso los
Por eso voy a tener 4 elementos. ¿Puedo tener más libros? Sí, puedo tener más libros. ¿Puedo seleccionar más libros? Sí. Cuando me dicen que tienen que estar una cantidad unida sí o sí, una cantidad X unida sí o sí, la voy a considerar como una sola. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que estar claro. Entonces acá tengo 4. Ahora, ¿qué quiero que noten? Que los tres juntos también se pueden intercambiar, no necesariamente van a mantener las posiciones. Miren, en este caso, el libro que estaba en el otro extremo puede venir al otro extremo y los demás recorrer la posición. Entonces, internamente ellos se pueden permutar, pueden intercambiar sus posiciones. De ellos también puedo tener un subconjunto que va a ser 3. Muy bien, dicho eso, ¿cuál va a ser la solución? Tengo que agarrar este primer conjunto con este segundo conjunto. Recuerden que esto se puede interpretar como M y este se puede interpretar como N. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se puede hacer en paralelo o no se puede hacer en paralelo? O dicho de otra forma, ¿es multiplicación o es suma? Recuerden, cuando es multiplicación, el resultado no afecta al procedimiento. Es decir, puedo hacer primero uno, luego el otro no va a afectar en ningún momento. Pero la suma, primero hago uno, luego hago el otro. Y la multiplicación lo puedo hacer en paralelo. O si es que... No, lo puedo hacer en paralelo, no hay otra opción. Simplemente lo tengo que realizar en paralelo. Entonces, en este caso vendría a ser una multiplicación. ¿Por qué? Puedo realizar esta primera conjugación que hicimos, donde los tres libros estén al comienzo, o pueden estar en el otro, o mejor dicho, los tres libros van a estar al comienzo con esta primera posición o pueden estar los tres libros al comienzo con esta otra segunda posición. Por eso es una multiplicación. Entonces me dice que tengo 144 formas de resolver. Este signo de admiración no significa que la letra se está admirando, sino quiere decir que es un factorial. Y como dije un momento atrás, un factorial simplemente vendría a ser el valor de 1 multiplicado por el 2, multiplicado por el 3, por el 4, hasta llegar al número con el que estoy trabajando. En mi caso, hasta llegar hasta n. Es simplemente son multiplicaciones. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, seguimos con los mismos libros, pero esta vez me dice que dos de ellos no tienen que estar juntos. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios se recomienda aplicarlo. Son 3 pasos que se tienen que aplicar. El primer paso es trabajarlo sin restricciones, es decir, que todos se muevan como quieran moverse. Entonces yo lo estoy numerando que van a ser 6 libros y va a ser P sub n igual a 6. Entonces acá tenemos 6 libros. La segunda opción voy a agarrar, la segunda opción voy a agarrar que dos libros estén siempre juntos. Dos libros van a estar siempre juntos. ¿Eso por qué? Porque me dice de cuántas maneras pueden ordenarse en un estante 6 libros de diferentes formas, de modo que dos de ellos no queden juntos. En mi caso, para resolver esto, la forma más sencilla es realizar el siguiente paso. Trabajarlo sin restricciones y luego trabajar con la restricción inversa. Si me está diciendo que no estén juntos, les voy a decir que estén juntos. Si me dijera que estén separados, les voy a decir que estén, o mejor dicho, si están juntos, que estén separados. ¿Por qué? Porque no sé qué libros se van a agarrar, no sé con qué libros vamos a trabajar. Pueden ser estos dos primeros, pueden ser estos dos segundos, estos dos terceros, podemos seleccionar el extremo con el otro extremo, o sea, es infinidad de posibilidades. Entonces, por ello siempre se trabaja con los dos primeros, simplemente para simbolizar lo que se está queriendo realizar. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser mi valor de n? Vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque esos dos libros siempre están juntos y como ya lo vimos un momento atrás, simplemente van a intercambiarse entre ellos, van a empezar a modificarse entre ellos. Las posiciones se van a empezar a modificar entre ellos, van a cambiar cada uno por una posición. Entonces, el tercer paso que tengo que realizar es simplemente
restar. Ya. Entonces, en este caso, recapitulando un poquito. A ver, primero, ¿qué es lo que hice? Me dice que dos de ellos no queden juntos. Para resolver ello tengo que hacerlo con tres pasos. El primer paso vendría a ser que lo trabaje sin restricciones, que los puedo permutear a los seis. No hay ningún problema, que cada uno se cambie la posición que quiera. El segundo paso que tengo que realizar es que dos libros siempre se mantengan juntos. Dos libros siempre se tienen que mantener juntos. Entonces se van a mantener juntos. Ahora, como les dije un momento atrás, estos dos libros automáticamente se van a permutar. Puede estar este primer libro al principio, este segundo. En este caso simplemente tendría dos opciones, cambiando los extremos. Muy bien. Una vez hecho eso, internamente tengo que intercambiar los libros. Es decir, que estos libros se van a volver a modificar acá, donde me va a generar el valor de 5. Este valor de 5 simplemente vendría a ser que estos dos libros se vuelven 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Entonces ahí ya lo estamos transformando los 5. ¿Cómo? No va a afectar la primera posición con la segunda posición, lo vamos a, lo vamos a entender como el principio de la multiplicación. Porque no afecta. Si se dan cuenta, primero se puede realizar esta opción y luego se puede realizar esta segunda opción. No va a afectar, no va a haber ningún problema. O primero hago esta y luego hago la otra. No va a afectar. O sea, van a estar siempre juntos. En la suma, primero hago uno, luego hago el otro. En este caso lo puedo hacer en paralelo, no va a afectar en ningún proceso. Una vez hallado eso, simplemente tengo que restar el elemento sin restricciones con el elemento que me está diciendo que es el complemento. Acá estamos aplicando la teoría de conjuntos, si se dan cuenta. Es como si yo agarrara el conjunto complemento, donde trabajo con el universo y le resto la restricción que nosotros le estamos pidiendo. Entonces ahí me va a dar el conjunto complemento. En mi caso, en mi caso, estos valores simplemente vendrían a ser el complemento con el que quiero hallar el resultado. Entonces, como me decía que dos de ellos queden juntos, voy a agarrar que dos de ellos siempre estén juntos y lo voy a restar al complemento. Reitero, esa es la forma más sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque no sé qué libro con qué libro se van a mantener juntos. No sé, o sea, es más complicado. La forma más sencilla vendría a ser esta. Entonces, si observamos, ya tenemos 480 formas de resolver el problema. Bien, ¿de cuántas maneras pueden sentarse dos peruanos, tres argentinos y cuatro bolivianos alrededor de una mesa circular? Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo es la mesa circular. Como me pedía, dos peruanos, me estaba diciendo tres argentinos y cuatro bolivianos. Los estoy sentando en una mesa circular. Lo primero que me tengo que preguntar, ¿tiene orden? ¿No tiene orden? Aparentemente sí tiene un orden. ¿Por qué? Porque primero se va a sentar la primera persona, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta y así sucesivamente todos los elementos con los que estoy trabajando. Entonces va a tener un orden. Aparentemente sí tiene un orden. ¿Se trabaja con todos los elementos? Sí, se trabaja con todos los elementos. Porque en ningún momento del enunciado me está diciendo de los cuatro seleccionados. No, simplemente me dice de cuántas formas se pueden sentar dos peruanos, tres argentinos y cuatro bolivianos en una mesa circular. Entonces el enunciado me está diciendo que tengo que trabajar con todos los elementos. Entonces trabajo con todos los elementos. Entonces esto vendría a ser sí. Y si trabajo con todos los elementos, vendría a ser una permutación. Ahora, ¿qué tipo de permutación va a ser? Nuevamente, viene la con repetición, sin repetición y la circular. Vamos a observar con cuál vamos a trabajar. Entonces, venimos con repetición, no puede ser con repetición. ¿Por qué no puede ser con repetición? Porque ningún elemento se está repitiendo.
Es decir, que este peruano no puede sentarse acá. No puede, es imposible. Por eso vas a decir repetición. Entonces, es repetición, sí, aparentemente, pero no están en una fila, no están en una forma lineal. Están sentados en una mesa circular. Se les pregunta siempre, se les recomienda siempre que se vayan preguntando si tiene orden o no tiene orden. Si tiene orden, se trabaja con todos los elementos, no se trabaja con todos los elementos. Si la respuesta es sí, entonces preguntar si es una permutación con repetición, sin repetición o circular. Automáticamente cuando me den enunciados de que se sientan en una mesa circular, tienen que estar en una mesa circular, automáticamente se viene en mi cabeza que es una permutación circular. De acuerdo, automático, ya no tengo que estar preguntándome tanto, pero para practicar sí es necesario que la empecemos a consultar uno por uno, los elementos. Muy bien, entonces estamos diciendo que no existen restricciones. Al no haber restricciones, cualquiera como cualquiera se va a poder sentar en cualquier posición, como lo estamos observando acá. Cualquiera con cualquiera se va a poder sentar. No existe ninguna restricción. Entonces, en este caso, como no existe ninguna restricción, tengo que tomar cuántos elementos o con cuántos elementos estoy trabajando. Entonces, en mi imagen me dice que tengo 9 elementos y simplemente vendría a ser sustituir los elementos con la definición de la, simplemente vendría a ser sustituir los elementos con la definición de la permutación circular. Entonces, simplemente vendría a ser el valor de n, que va a ser 9 menos 1. Entonces 9 menos 1 me va a quedar 8 directamente. Entonces este 8 factorial simplemente vendría a ser la multiplicación de 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Multiplicando todos esos valores me tendría que dar este resultado. Entonces 4320 formas formas de sentarse. Muy bien, dicho eso, vamos a pasar al siguiente inciso. Me dice, los de la misma nacionalidad tienen que estar juntos. Muy bien, para ello vuelvo a agarrar cada uno de los de la misma nacionalidad. Entonces, acá los peruanos están con los peruanos, los bolivianos están con los bolivianos y los argentinos están con los argentinos. Esa puede ser una primera posible combinación. Esta puede ser otra posible combinación. Miren, en este caso los bolivianos se han mantenido 2 veces en una posición. En la tercera medio que nos estamos cambiando. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Miren, tenemos 3 elementos. ¿Por qué tengo 3 elementos? Simplemente tengo el elemento 1 que vendría a ser, los peruanos, vendrían a ser el elemento 1 que vendrían a ser los peruanos, el elemento 2 vendrían a ser los argentinos y el elemento 3 vendrían a ser los bolivianos. Muy bien, entonces acá, para la definición de la permutación circular, simplemente tendremos 3 elementos. ¿Por qué estoy teniendo esos 3 elementos? Por la cantidad de personas que están viniendo acá. Tengo una, tengo dos, tengo 3. ¿Por qué? Por son las nacionalidades. Solo tengo 3 nacionalidades, por eso lo estamos trabajando de esa forma. Ahora, no va a terminar acá el ejercicio con 2. ¿Por qué? Porque internamente cada uno de los participantes se pueden cambiar. No necesariamente el participante 1 con el 2 se tienen que llevar y el 2 con el 3, no. Puede ser que el 2 no se habla con el 1, entonces van a cambiar de posiciones. De la misma forma acá, pueden cambiar internamente las posiciones, como hemos aprendido con los libros. Internamente se puede ir modificando, no necesariamente va a seguir trabajando con los valores que yo le estoy proporcionando, puede cambiar en cualquier momento. Entonces, dicho eso, simplemente vamos a tener
simplemente vamos a tener que multiplicar los cambios de las posiciones. Estos valores que estamos observando, vendrían a ser los cambios que estamos realizando acá. Es decir, estos dos vendrían a ser por los dos peruanos. Estos tres van a ser por los tres argentinos y este 4 va a ser por los 4 bolivianos. Otra cosa que es importante, el factorial simplemente me dice la cantidad de posibilidades que tengo de intercambiar un evento o un problema en sí. Puedo empezar a modificar la cantidad de veces que nosotros queramos. Entonces, me dice que existen 576 formas. Bien, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Me dice que un grupo de 5 profesores y 5 estudiantes van a sentarse de manera que aparezcan alternados. Muy bien. En este caso me dice se sientan en una fila. Entonces acá tengo los 5 profesores y los 5 estudiantes. Acá vendrían a ser 2, 4, 5 y acá vendrían a ser los estudiantes. Tengo 2, 4, 5 estudiantes. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, ¿tiene orden o no tiene orden? ¿Tiene orden? No tiene orden. Aparentemente sí tiene un orden. Entonces, si tiene un orden, se trabaja con todos los elementos, ¿sí? No. Creo que sí se trabajan con todos los elementos, porque nunca me está diciendo de los 5 profesores vas a casar 3. No, simplemente me está diciendo de cuántas formas se puede realizar los cambios que nos están pidiendo. Entonces empezamos a anotar. Tiene sí. Entonces es una permutación. ¿De qué tipo de permutación estoy hablando? ¿Con repetición? No puede ser porque ningún elemento se está repitiendo. Exceptuando este compañero, simplemente lo repetí por cuestiones de práctica. Simplemente para que no nos perdamos a la hora de resolver. Pero es como si nosotros nos preguntáramos, ¿puedo estar acá y puedo estar en la Pérez? O sea, ahorita pasando las clases y luego puedo estar en la Pérez. No puedo, es imposible, es físicamente imposible, a menos que lo esté pasando en forma con mi celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, caso contrario, no se va a poder. En ese mismo momento no se puede. Y este ejemplo que estamos observando acá simplemente viene a ser para ejemplificar los 5 estudiantes. Muy bien, entonces es sin repetición. ¿Es circular? No, porque me está diciendo que vamos a trabajarlo en una fila. Entonces, la posición circular simplemente se va a aplicar cuando la posición circular simplemente se va a aplicar cuando me digan que se van a sentar en una mesa circular. Caso contrario, no se aplica. Cuando me pida que se sienten en una mesa circular, recién vamos a aplicar el concepto de permutación circular. Caso contrario, no va a ser. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por favor, tener en cuenta. Entonces, me dice que 3 de ellos siempre estén juntos. Entonces, el primer caso, 3 de ellos van a estar siempre juntos. Bueno, esto no, esto debería ser que estén, de cuáles maneras pueden ordenarse. Ah, me equivoqué del enunciado, mil disculpas. Acá era un grupo de 5 profesores y 5 estudiantes van a sentarse de manera que aparezcan alternados. Y me dice que se sientan en una fila. Este enunciado está mal. Tienen que estar alternados. Entonces, si tienen que estar alternados, vamos a tener las siguientes modificaciones. Puedo tener un profesor, un estudiante, puedo tener otro profesor, otro, otro estudiante, un profesor, estudiante, profesor, estudiante, profesor, estudiante. ¿Sí? Entonces, para los profesores voy a tener P sub n que va a ser igual a n factorial. En mi caso, mi n va a valer 5. ¿Por qué va a valer 5? Porque tengo 5 profesores. Si no, leamos las letras P. Tengo una P, tengo otra P, tengo otra P, tengo otra P, tengo otra P. Muy bien. En el segundo caso, me está diciendo para los estudiantes tengo 5 estudiantes de la misma forma. Tengo 5 estudiantes. Entonces, teniendo 5 estudiantes, simplemente me van a quedar 5 posibles resultados.
De la misma forma, si contamos los estudiantes, tengo el estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 respectivamente. Ahora, esta puede ser la primera posible combinación, pero puede existir otra, donde los estudiantes comienzan, el profesor continúa, el otro estudiante continúa, profesor, estudiante, profesor, estudiante, profesor, estudiante. Esa puede ser mi segunda posición. ¿Por qué estoy aplicando esto? Simplemente para que se den cuenta que esta puede ser una posible solución y esta viene a ser una segunda posible solución. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se puede hacer en paralelo? No se puede hacer en paralelo. Y la respuesta es que sí se puede hacer en paralelo. ¿Por qué? Porque no va a afectar el resultado. Primero puede sentarse un estudiante, luego un profesor, un estudiante, un profesor. Es más, ya está definido quién se va a sentar dónde y por qué. Ya se está definiendo eso. Ese concepto ya está más que claro. Si nos damos cuenta, ya estamos indicando quién va a sentarse en cada una de las posiciones. Entonces no va a afectar ninguno de los resultados. Simplemente se puede resolver de forma paralela. ¿De acuerdo? Entonces esta vendría a ser mi segunda solución. Entonces acá, si se dan cuenta, simplemente vendría a ser la multiplicación de 5 con 5. ¿De acuerdo? Y con 2. Este 2 viene a ser por las dos posibles soluciones. Y estos 5 factorial son las posiciones de los profesores y de los estudiantes, dándome 28.800 formas de sentarse. Entonces, acá me dice un grupo de profesores y estudiantes, calcular el número de formas en las que esto se puede hacer si se sientan cada uno en una mesa redonda. Entonces, de la misma forma, vamos a resolverlo con una mesa redonda. ¿En qué consiste la mesa redonda? Vamos a empezar a intercalarlos. Tengo acá al profesor, tengo al estudiante, tengo al profesor, tengo al estudiante, tengo al profesor, tengo al estudiante, tengo al profesor, tengo al estudiante, el profesor, estudiante. Muy bien. Ahora, como me está hablando de una mesa circular, necesito tener a una de las personas para empezar a calcular o empezar a sumar. Entonces, en mi caso voy a decir que voy a empezar a trabajar con los profesores. Y este va a ser mi punto de partida. Este profesor va a ser mi punto de partida. Con esto quiero demostrarles lo siguiente, queridos estudiantes. La fórmula de la permutación circular, si se dan cuenta, me dice que es P sub n menos 1, que es igual a n menos 1 factorial. Este menos 1 es simplemente porque esta profesora o este punto donde estoy empezando a sumar no se va a mover, se va a mantener estático. Y al moverse estático, recién voy a saber cuántos elementos o cuántas configuraciones voy a tener. Es como decirles, esta silla fuera la silla del castigo. ¿Por qué la silla del castigo? La persona que se siente ahí simplemente va a tener que siempre va a ser la misma posibilidad o va a ser siempre la misma persona. Por eso se la denomina la silla, o la denomino la silla del castillo, la silla del castigo. Porque esa silla simplemente va a ser la que nunca va a cambiar. La persona que se sienta en esa silla nunca va a cambiar de posición. Es la que nos va a permitir contar. Ahora, con los estudiantes sigo teniendo los 5 elementos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo los 5 elementos? ¿Por qué sigo teniendo los 5 elementos? Como ya tengo mi punto de inicio, mi punto con el que empiezo a contar, el punto de inicio, el punto con el que empiezo a contar, simplemente los demás van a ser como si se sentaran en una fila. Ya no necesito otro punto, porque a partir de acá ya voy a contar. Miren, indicando desde acá, desde este profesor. Solamente tengo el profesor 1, profesor 2, profesor 3, profesor 4. De los estudiantes tengo 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Entonces no va a haber mayor conflicto con ello. Tengo 5 estudiantes, tengo 4 profesores. ¿Por qué tengo 4 profesores? Porque está en la silla del castigo. ¿Por qué lo estoy tomando en cuenta al profesor y no al estudiante? Simplemente para castigarlo al profesor, que se quede en la silla de castigo.
¿De acuerdo? ¿Puedo trabajar con el estudiante? Sí, no va a haber ningún problema. Ahora, estos elementos se pueden resolver de forma paralela, se pueden resolver de forma de forma paralela o de forma simultánea, o primero tengo que resolver una, luego el otro. En este caso, los dos términos se pueden resolver de forma paralela. ¿Por qué? No va a afectar, porque ya sabemos que los profesores se tienen que sentar en una determinada posición y luego vienen los estudiantes. Pueden llegar un profesor y un estudiante al mismo tiempo y los dos sentarse. ¿Por qué? Porque cada uno ya sabe la posición que le corresponde. Cada uno ya sabe en qué lugar tiene que empezar a trabajar o en qué lugar se tiene que empezar a sentar. Tengan en cuenta eso, por favor. Las permutaciones circulares siempre se toma menos un valor simplemente porque ese menos uno es el que me va a permitir empezar a contar los demás. Si no tuviera ese valor o ese punto de inicio para empezar a contar, imagínense la cantidad de posibilidades que podría tener, porque todos se van a mover y no voy a tener un momento de inicio, no voy a tener alguien con quien, un parámetro con quien empezar a contar. ¿Ya? Entonces, tengan muy en cuenta eso, por favor, todos. Ya. Entonces, acá me está dando otro ejemplo. ¿Cuántos caracteres telegráficos se pueden formar con 3 puntos y 2 rayas en cada uno de ellos? Muy bien, entonces vamos a observar. Miren, en este caso voy a mandar un primer posible mensaje. Estos posibles mensajes, pues no sé cuántos mensajes puedo mandar, pero simplemente los estoy ejemplificando, simplemente los voy a demostrar o los voy a enfocar para que esté más clara la idea. Mire, me dice 3 puntos y 2 rayas. Tengo una raya, tengo otra raya, tengo 3 puntos. Lo estoy graficando de esta forma, no para que se vea más bonito, no, simplemente para que esté claro que esta es mi primera raya, esta vendría a ser la primera raya y esta vendría a ser la segunda raya. Y acá, este vendría a ser el primer punto, segundo punto, tercer punto. Ahora, un segundo posible mensaje puede ser este. Puede ser ese segundo mensaje. Ahora, el objetivo de los colores es simplemente mostrarles cómo funciona o cómo se toma en cuenta. Aparentemente es el mismo mensaje. Es más, es el mismo mensaje. No estoy cambiando las posiciones de los puntos y de las rayas. Pero para conteo o para la combinatoria sí es diferente los mensajes. ¿Por qué son diferentes los mensajes? Porque están en diferentes posiciones las letras. Miren, el segundo punto cambió de posición, también el primer punto. De la misma forma, el tercer punto. Muy bien. Una vez dejado en claro esto, vamos a preguntarnos, ¿tiene orden? No tiene orden. Entonces, ¿tiene orden? Sí tiene un orden. ¿Por qué tiene un orden? Porque si cambiara la posición del punto no va a representar el mismo mensaje. ¿De acuerdo? Sí tiene un orden. Entonces, ¿se trabaja con todos los elementos? También se trabaja con todos los elementos. No hay en ningún momento que se deje de trabajar con algún elemento. Entonces, se trabaja con todos los elementos. Entonces, esto va a ser una permutación. Esto va a ser una permutación. Ahora, ¿qué tipo de permutación va a ser? Con repetición, sin repetición, circular. Vamos a observar. ¿Con repetición? Sí. ¿Por qué? Porque se están repitiendo los elementos. El primer punto es igual al segundo punto y es igual al tercer punto. No vale decir, no vale decir que porque está con color rojo o porque está con color azul son diferentes. No, en realidad solamente existe un punto. Yo le puse el color para que se note la diferencia con lo que estamos realizando. Simplemente le puse el punto para notar la diferencia con lo que estoy trabajando. Entonces sí tiene un posible punto. Entonces es con repetición. Sin repetición no es sin repetición. Tampoco es una permutación circular. Muy bien. Entonces, ¿cuántos
caracteres telegráficos se puede realizar de la misma forma. Estamos observando los posibles resultados y acá tenemos que observar lo siguiente. La permutación con repetición, ¿qué es lo que me decía? Que era P sub n elevado a n sub 1, n sub 2, n sub 3 y n sub 4 y demás valorcitos. este P sub n que tenemos acá, simplemente va a ser la suma de los subconjuntos. O sea, Sn viene a ser el total de elementos con los que estoy trabajando. Y el n sub 1, n sub 2, n sub 3 y así sucesivamente vendrían a ser las los subconjuntos con los que estoy trabajando. Entonces, bien, de los puntos tengo tres puntos. Tengo el primer punto, tengo el segundo punto, tengo el tercer punto. Este n sub 1 voy a hacer referencia a cada uno de estos puntos, al primero, al segundo, al tercero. Este sub n va a hacer referencia al primero, al segundo, al tercero. Vamos a trabajar con esos tres puntos. El primero, el segundo, el tercero. Entonces este n sub 1 va a hacer referencia a los puntos. De las rayas van a ser dos rayas porque tengo una segunda raya. Entonces, para encontrar el total o P sub n, simplemente va a ser sumar los conjuntos. Es decir, voy a sumar el conjunto de las rayas con el conjunto de los puntos. Los sumo y los transpongo acá, o los transformo acá. Entonces esto va a ser 5 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 2 factorial. Entonces, tengo 10 posibles formas diferentes de mandar el mensaje. Obviamente va a ser el mismo mensaje, solamente que se van a cambiar las posiciones de los puntos. El objetivo es determinar cuántas posibilidades tengo de trabajar con los puntos. ¿Ya? Entonces eso quiero que tengan en cuenta, por favor. Ahora, otro ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras mampara? ¿Cuántas disponen el inciso A? Las tres A's juntas. Entonces, mire, nuevamente, dibujo la palabra mampara. Reitero, el trabajo con colores no es para que se vea más bonita la presentación, no es para que digan, no, sabe combinar colores, no. Simplemente hace referencia para delimitar cuántas A's tengo diferentes, cuántas M's tengo diferentes. Muy bien. Entonces acá me dice que la segunda posible operación va a ser la misma, va a ser mampar. ¿Qué quiero que noten? Que las posiciones de la primera A, de la segunda A, de la tercera A cambian, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Eso es lo que a nosotros nos interesa, determinar cuántas posibilidades tenga. Cuando hagamos probabilidad nos vamos a dar cuenta cómo va a funcionar esto. Por el momento, simplemente conformarnos con saber que me interesa cuántos elementos o cómo se están trabajando los elementos. Entonces, la pregunta del millón. ¿Tiene orden? Sí, no. Entonces vamos a determinar que sí tiene orden. Entonces, ¿se trabaja con todos los elementos? Entonces vamos a observar si no. En mi caso sí se trabaja con todos los elementos. Entonces es una permutación. Ahora la pregunta del millón, ¿es con repetición, sin repetición o circular? Con repetición sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se está repitiendo elemento por elemento. Se está repitiendo, tengo 3 A's, tengo 2 M's, entonces sí se está repitiendo, es con repetición. No va a ser sin repetición, porque ya hemos determinado que se está repitiendo, y mucho menos va a ser circular, porque ya lo hemos delimitado. Entonces, vamos a tener el ejemplo. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras en la palabra mampara? En este caso no me importa el mensaje, puedo tener cualquier mensaje, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que tener un significado. Simplemente vamos a empezar a combinar las letras. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contar la cantidad de M's, A's, P's, R's tengo. Entonces, cada uno de estos valores, recuerden, la fórmula me decía que era P sub n elevado por n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub 4 y por todos los términos demás. Entonces, este n viene a ser
Sn viene a ser el total de elementos con los que estoy trabajando. N sub 1, N sub 2, N sub 3, N sub 4 vienen a ser los elementos con los que estoy trabajando, los subelementos con los que estoy trabajando. Entonces, sumamos. El M tengo dos letras. Entonces, dos letras del tipo M. Tengo tres letras del tipo A. Tengo la letra A, tengo la letra A, tengo la letra A. La letra P solamente tengo una y la letra R también solamente tengo una. Sustituyendo la definición, me dice que es el total multiplicado por n sub 1, por n sub 2, por n sub 3, todos en factorial. Entonces, hemos sumado todos los elementos. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. Entonces, ya hemos encontrado el valor de 7. También podemos hacer 3 más 4, 7, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con el valor de 7. Entonces me dice que tengo 420 formas de mandar el mensaje. Ahora me dice de cuántas maneras se puede ordenar las letras mampara si es que las letras A tienen que estar juntas. En este caso no importa el mensaje, solamente importa cumplir la condición. Entonces, miren, yo lo estoy volviendo a ejemplificar con colores para que observen que va cambiando las posiciones y tener en cuenta que va a ser una permutación con repetición. Va a ser una repetición, va a ser una permutación con repetición. Entonces, de la misma forma se empieza a operar para cada uno de los términos, donde saco n sub m, n sub a, n sub p, n sub l. En este caso, esto es por la anotación de, de la ecuación. ¿De acuerdo? Tendría que ser subíndices. Tendría que ser M, A, P, R. Entonces, simplemente empezamos a contar. Por eso es importante trabajar de izquierda a derecha. Siempre acostúmbrense a eso. Siempre tienen que trabajar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos la palabra mampara. Entonces empezamos a sumar. Tengo el valor tengo una M, tengo dos M. Entonces estamos colocando los valores. Entonces acá simplemente tendremos que sumar y luego dividir por la cantidad de elementos, quedándome 60 formas distintas de ordenar la palabra. Bien, muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede elegir un presidente, un tesorero y un secretario de un club formado por 11 miembros? Entonces acá tengo 11 miembros de mi equipo. ¿De acuerdo? Tengo 11 miembros de mi equipo. Entonces, lo que yo quiero es que estos miembros de mi equipo, estos 11 miembros de mi equipo, elegir un presidente, un secretario y un tesorero. Entonces vamos a identificar primero, ¿tiene orden? No tiene orden. Y sí tiene un orden. ¿Por qué tiene un orden? Porque no es lo mismo ser el presidente que ser el tesorero. O viceversa, no es lo mismo ser el tesorero que ser la secretaria. Existe una prioridad, existe un parámetro con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces puede ser una posible solución. Entonces, ¿se trabaja con todos los elementos? En este caso no. ¿Por qué? Porque de los 11 elementos que me está proporcionando, me está pidiendo que saque un tesorero, un presidente y una secretaria o un secretario. Entonces, miren, estoy de los 11 elementos, tengo que sacar 3 elementos o tengo que empezar a sacar elemento por elemento. Entonces, va a ser con repetición, sin repetición. Un presidente no puede ser tesorero o una secretaria no puede ser tesorero. Entonces, tenemos que ver que va a ser sin repetición. Muy bien, lo vamos a empezar a resolver. Tengo los 11 miembros que estoy observando acá y observamos la definición de la variación. Me dice que va a ser variación tomada 11 tomadas de 1. Cuando digo 11 tomadas de 1, simplemente hago referencia del tamaño de los elementos y con cuántos elementos estoy trabajando. Entonces, por eso vendría a ser 11 tomadas de 1. Entonces, vamos a suponer que es esta señora con la que estamos formando el comité, va a ser la presidenta.
Entonces, ¿cuántos elementos ya me quedan? Si contamos, simplemente me quedan 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Ahora me tengo que elegir un secretario o una secretaria. Entonces voy a tener B sub 10 y selecciono el secretario. Muy bien, quedándome 9 elementos. ¿Por qué? Porque ya acabo de encontrar un secretario. ¿De acuerdo? Y acabo de encontrar una presidenta. Entonces ahora vamos a elegir al tesorero. Van a ser 9 tomadas de 1. ¿Por qué va a ser 9 tomadas de 1? Porque ya tengo que descontar la cantidad de elementos. Y si contamos, simplemente tengo 2, 4, 6, 8, 9. Solamente me quedan 9 participantes, 9 personas que pueden ser seleccionadas. Entonces va a ser 9 tomadas de 1. Tomando este valor, como estamos observando acá, 9 tomadas de 1, simplemente me va a quedar el siguiente resultado. Me quedan 8 integrantes. Me quedarían 2, 4, 6, 8. Ahora, ¿lo puedo hacer de forma simultánea? Sí, lo puedo hacer de forma simultánea. ¿Por qué? Porque no va a variar la elección. No es como si nosotros quisiéramos elegir un presidente, ya tenemos nuestro voto. Por más que nos toquen al último o nos pregunten al último, el voto ya está definido, ya está dicho a quién vamos a apoyar. Entonces, de la misma forma, en este caso, no va a afectar si elegimos primero a la secretaria o elegimos primero al tesorero o elegimos primero al presidente. ¿Por qué? Porque ya está definido a quién vamos a apoyar y ya está definido por qué lo vamos a apoyar. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Entonces, dándome el resultado que voy a tener 990 formas de solución. Bien, ahora vamos a trabajar con la parte de los dígitos. Me dice, considere los números 2, 3, 5, 6, 7 y 9, sabiendo que no se permiten repetición. ¿Cuántos números de 3 dígitos distintos se pueden formar con los 6 números dados? Entonces, tengo que preguntarme, ¿tiene orden? No tiene orden. Sí tiene un orden, porque no es lo mismo escribir 12, 45 que 45, 12. Es distinto. ¿Sí? Entonces sí tiene un orden, va a afectar el orden. Entonces, ¿trabaja con todos los elementos? En este caso no. ¿Por qué no trabaja con todos los elementos? Porque me está diciendo que tengo que formar de los 6 dígitos dados, tengo que transformarlos en 3 dígitos. O sea, de los 6 tengo que sacar 3 elementos, cualesquiera. Entonces va a ser una variación. ¿Va a ser con repetición? Sin repetición. En este caso, como el enunciado me permite que no se permiten repeticiones, automáticamente sé que va a ser sin repetición. Entonces, para el inciso A, de los 6 elementos tengo que tomar 3, entonces simplemente va a ser 6 tomadas de 3. Y acá me quedaría 120 formas diferentes de hallar el resultado. Nuevamente, ¿cuántos de estos son impares? Para que un número sea impar o sea un número par, simplemente tiene que terminar con el número 2 o tiene que terminar, o mejor dicho, tiene que terminar con un número par o tiene que terminar con un número impar. ¿De acuerdo? Para determinar si un número es par o es impar, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre, o tengo que hacerlo terminar con números impares o pares, según sea el caso. Entonces, para este número par, tengo los siguientes valores. Tengo el valor de 3, tengo el valor de 5, tengo el valor de 7 y tengo el valor de 9. Acá adelante puede venir cualquier valor, digamos 2, 3, puede venir 5, 7, pero sí o sí tiene que terminar con un número impar. Como tarea se los dejará que ustedes lo dividan y verifiquen que cuando termina con un número por par o termina con un número impar, el número automáticamente se divide o se vuelve par o impar según sea el caso, por más que cualquier número está delante de él. Entonces, en este caso, tendríamos que trabajar 5 tomadas de 2. ¿Por qué voy a tomar 5 y ya no 6? Porque esta última posición, o sea, esta última posición, tengo que gastar cualquiera de estos elementos. Y porque ya no voy a trabajar con 3, simplemente
porque acá ya le estoy designando en esta posición un número. O sea, este número sí o sí tiene que venir un número determinado. Bien, tiene que ser el impar. Puede ser cualquiera de estos impares. No hay ningún problema. Puede ser cualquiera de estos impares. Entonces, por eso se va a degradar. Algo que es importante mencionar. Si degrado mi n, o mejor dicho, si degrado mi n, también se tiene que degradar mi e. Es decir, cuando ya le digo que tiene que ocupar una posición, automáticamente tengo que quitarle menos esa posición. Ya no puedo combinar, ya no lo puedo resolver de esa forma. Entonces, acá sería 480. Este valor de 4, o mejor dicho, el 80, este valor de 4 viene a ser los 4 posibles resultados. ¿Por qué no lo estoy aplicando factorial? Porque el factorial me dice que tengo diferentes posibilidades. Y el factorial de 4 es 16. Y en este caso simplemente puedo colocar el valor de 3, el valor de 5, el valor de 7 y el valor de 9. No puedo colocar otro valor, no me puedo inventar 8 números más, 16 números más, no. Simplemente es trabajarlo con los valores que me está proporcionando. ¿De acuerdo? Entonces va a ser 5 tomadas de 2 multiplicado por 4. ¿Por qué lo estoy multiplicando? Reitero, lo estoy haciendo en paralelo. No primero tengo que resolver uno, luego espera para resolver el otro. No va a afectar. Entonces, acá puede venir cualquier número. A ver, lo dejaremos más claro eso. Acá puede venir cualquier número, acá puede venir cualquier otro número. No hay ningún problema. Pero al final ya sabemos qué número tiene que llegar. O sea, por más que elijamos cualquiera de esos dos números, al final ya sabemos qué número tiene que ir. O sea, siempre tiene que terminar con un número impar. Por eso es la multiplicación. Y al mismo tiempo lo puedo resolver o al mismo tiempo ya sé qué resultado voy a tener o qué resultado posible puede ser. Muy bien. Consideramos nuevamente, entonces en este caso, ¿cuántos de ellos son múltiplos de 5? Para ser múltiplo de 5 simplemente tiene que terminar con 5. Entonces, de la misma forma, al final termina con 5. Si observamos, acá simplemente me está proporcionando el valor de 5. Entonces va a ser la única posibilidad, no va a haber más. De la misma forma, ya no va a ser 6 y ya no van a estar tomadas de 2. ¿Por qué ya no van a ser 6 y tomadas de 2? Porque estoy descontando esta casilla. Esta casilla es la que me dice que tiene que ocupar un número múltiplo de 5. Entonces, como acá tiene que multiplicar un número múltiplo de 5, acá automáticamente se va a reducir una posibilidad. Es como si yo le descontara de acá un número y la posibilidad de intercambiar o cambiar los valorcitos también los voy a reducir o los voy a quitar. Entonces me va a quedar simplemente el valor de 2. Ya. En este caso, ¿cuántos son? Menores de 400. Para ello es importante graficar. Miren, esa es la importancia de la gráfica. Tengo que empezar a graficar los posibles resultados. Para que sea menor a 400, tiene que comenzar con un número menor a 400. Por más que atrás le pusiéramos el valor de 99, siempre va a ser menor a 400, porque 299 es menor a 400 y 399 también viene a ser menor a 400. Eso tenemos que tener en cuenta. En este caso, reitero una vez más, tengo que sacar menos un valor. ¿Por qué no voy a sacar menos 2? Porque solamente me permite una casilla. En una casilla tengo que colocar el valor de 2 o tengo que colocar el valor de 3 respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Acá me faltaba el valor de multiplicado por 2. Este es error de typeo. Acá tendríamos que multiplicarlo por 2, porque puede ser bien esta posición o bien puede ser ese resultado. Vamos a tener dos posibles resultados. Vamos a tener dos posibles soluciones de resultados. Bien,
dicho eso, consideramos nuevamente los números. Por lo menos dos dígitos sean idénticos. Entonces, acá tiene que estar, pueden ser dos dígitos o pueden ser tres, como ya hemos aprendido en la parte de los espacios muestrales. Puedo trabajar con dos, puedo trabajar con tres. Entonces, en este caso, para saber en qué posición o en qué lugar nos vamos a encontrar, si van a ser dos o tres, vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a sacar sin restricciones. Cuando hago referencia que lo voy a sacar sin restricciones, hago referencia que voy a sacar todos los resultados con los que estoy trabajando. Voy a sacar todos los posibles valores que voy a sacar todos los posibles valores que se estén repitiendo. ¿Por qué? Porque en este caso voy a restar menos un valor, o sea que un valor no se repita. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente voy a sacar que un valor no se repita, que sean diferentes. Entonces acá tendríamos 120. Y acá simplemente vendría a ser restar los tres valores con un valor. Como dice por lo menos dos, quiere decir que pueden ser dos valores o tres. Pero para saber que si solamente son dos opciones, te estoy restando menos una posición. O sea que uno no se va a repetir. Por eso estoy hallando estos resultados por separado. Por eso estoy resultando este primero y luego estoy hallando este segundo. Muy bien. Ahora, me dice, un club de 8 miembros desea elegir un comité de diversiones de 3 personas. Entonces tengo 8 personas y tengo que identificar. ¿Tiene orden o no tiene orden? En este caso, no va a tener un orden. ¿Por qué? Porque todas las personas van a hacer lo mismo. Si tienen que hacer cenar, todos van a cenar lo mismo. Si tienen que salir, todos van a salir al mismo lugar. Entonces no va a tener un orden, no va a tener el cargo algo en especial. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces la pregunta es, ¿con repetición o sin repetición? Y en este caso va a ser sin repetición. ¿Por qué? Porque los elementos, los elementos con los que estoy trabajando no se pueden volver a reelegir. Es como decir que yo eligiera a esta primera persona y luego la volviera a reelegir. Si ya está dentro, ya no puedo volver a reelegir. Es algo imposible. Entonces, me dice, ¿de cuántas maneras se puede asignar el comité? Entonces, de las 8 personas, voy a sacar 3. Ya que no existe ninguna restricción, podemos concluir que mi n va a ser 8 y mi r va a ser 3. En este caso estoy sacando, de las 8 personas estoy sacando 3. Entonces se van a quedar 3 personas. Sustituyendo estos valores me va a dar el valor de 56 respectivamente. Ahora, me dice, supongamos que dos miembros del club no se entienden. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si dos miembros del club no se entienden, las voy a sacar a esas dos personas que no se entienden. ¿Para qué? Simplemente para que no exista problemas de que por qué le hemos elegido primero a uno o por qué le hemos elegido primero al otro. Entonces sacamos nuevamente a 3 personas. Entonces, excluyendo a esas dos personas, mi n va a ser 6 y mi r va a seguir siendo 3. ¿Por qué mi n va a cambiar y mi r no va a cambiar? Porque en este caso mi n simplemente me está diciendo que dos personas no se está llevando. En sí, no me está indicando que dos personas tienen que estar en el comité. Simplemente me dicen que dos personas no se llevan. Entonces, si no se llevan dos personas, las voy a sacar a las dos personas. Y simplemente voy a trabajar con 6. De las 6 voy a elegir a 3. Pero, como las otras dos personas también forman parte del club, pueden reclamar diciendo que por qué no las hemos tomado en cuenta. Entonces podemos trabajar con cualquiera de las dos, pero no con las dos en sí. O sea, si se dan cuenta, esas dos personas las hemos sacado y la podemos trabajar una por una. O sea, no van a ser parte del conjunto en sí. Ya, entonces me dice, para formar un compuesto de 6 sustancias del tipo A y 8 del tipo B, el compuesto requiere 3 del primer tipo y 4 del segundo. Entonces, acá tengo mis
6 sustancias y tengo mis 8 sustancias. Lo primero que me tengo que preguntar, ¿tiene orden? No tiene orden. En este caso no va a tener, entonces es una combinación. ¿Se va a repetir los elementos? Tampoco, no se va a repetir los elementos. Entonces va a ser una combinación sin repetición. Muy bien, ¿por qué no tiene orden? Lo vamos a identificar. Porque nosotros podemos agarrar este primer elemento y podemos agarrar luego este segundo elemento, o viceversa. Primero este elemento con este otro segundo elemento. Va a ser lo mismo, no va a modificarse en la instrucción que estamos realizando. Por eso es una combinación, no va a haber un orden aparente. Entonces, acá me dice, para formar un compuesto, ¿de cuántas maneras se puede realizar la experiencia en los siguientes casos? No existen restricciones. Entonces, acá voy a trabajar con dos componentes. Tengo que trabajar con el componente A, con los componentes A y con los componentes B. Para estos componentes, para A voy a tener 6 elementos tomadas de 3 por el enunciado. Son 6 sustancias del tipo A y 8 del tipo B. De las 6 sustancias necesito 3, entonces. Estoy tomando N que va a ser igual a 6 y mi N va a ser igual a 3. Esto lo estoy sacando de acá. Como ya este conocimiento, el N hace referencia al total de elementos con los que estoy trabajando. Y al R simplemente hace referencia al subconjunto de los elementos que quiero trabajar. Entonces, del primer compuesto voy a tener eso. Del segundo compuesto voy a tener 8 tomadas de 4. ¿Por qué? Porque son 8 elementos y me está pidiendo que sean 4 posiciones que estoy agarrando. Son estos 8 elementos, los estoy colocando acá y necesito 4 sustancias, necesito 4 subelementos. Ahora, como lo puedo hacer en paralelo, no necesariamente tengo que aplicar este y luego este, va a ser una multiplicación. Y simplemente estoy reemplazando con la fórmula de la combinación, donde me dice que va a ser 8 tomadas de 4 respectivamente. Entonces van a ser 1440 formas diferentes de formar el compuesto. Ahora, me dice que una sustancia determinada del tipo A debe ser incluida. Como me está diciendo que una sustancia del tipo A tiene que estar incluida sí o sí, vamos a suponer que va a ser esta. Entonces, en este caso, mi M, o mejor dicho, mi N, va a sufrir un cambio. Ya no va a ser 6, sino van a ser 5. Y mi N van a ser 2. ¿Por qué? Porque de todas estas sustancias, una sustancia sí o sí tiene que estar incluida. O sea, esta sustancia. Entonces, simplemente tengo 5 opciones de mezclar estas sustancias. Pero, como mi subconjunto me decía 3, pero estamos agarrando una de las sustancias, entonces ya está definida. Ya no tengo 3 sustancias que mezclar o 3 sustancias que elegir. Simplemente tengo 2 sustancias que elegir. De eso es lo que está saliendo este 2. Ahora, del primer compuesto, como no me digo, del segundo compuesto, como no me informa ninguna restricción, va a seguir manteniéndose con el valor de m, que va a ser igual a 8, y que van a ser los 4 subelementos que me está pidiendo el enunciado. Cosas que son importantes. Estos son variables. Al ser variables pueden ser cualquier letra, puede ser M, N, R, K, P, Q, lo que ustedes quieran, lo que ustedes les bauticen. Entonces, en este caso simplemente tienen que tener en cuenta que uno tiene que ser el total y otro tiene que ser el subconjunto. Y de la misma forma, si adicionamos la sustancia 1 y luego la sustancia 2, no va a afectar el resultado, va a seguir siendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo procedimiento. Entonces no va a afectar en nada. Por eso se hace con el principio de la multiplicación. Recuerden que el principio de multiplicación simplemente me dice que va a ser todos los posibles elementos, o no, mejor dicho, el principio de la multiplicación me dice que simplemente va a ser cuando los elementos los puedo realizar en paralelo, o que no va a afectar la elección del primero con el segundo, no va a afectar nada, o sea, se puede realizar al mismo tiempo.
Muy bien, entonces, en este caso seguimos con el mismo concepto, pero esta vez me dice que dos sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse. Entonces, en este caso tengo 6 sustancias y tengo mis 8 sustancias. Puedo tomar esta sustancia y puedo tomar esta otra sustancia. Estas dos sustancias son las que no quiero que se incluyan. Entonces, vamos a observar que mi primera sustancia se sigue manteniendo mis 6 elementos con mis 3 elementos. Y acá se sigue manteniendo acá mejor dicho, se va a cambiar, se va a modificar. Ya no van a ser 8, sino van a ser 6. ¿Por qué? Porque me dice que esta sustancia y esta sustancia no pueden ser incluidas. Estas dos sustancias no pueden ser incluidas. Y si no pueden ser incluidas, no las tengo que tomar en cuenta. Entonces, como no las voy a tomar en cuenta, no las voy a considerar. Ahora, mi K se va a seguir manteniendo 4. Y todos tal vez me preguntan por qué. Sencillo, porque no estoy designando ninguna sustancia determinada. Simplemente estoy descartando dos sustancias. O sea, dos sustancias no pueden estar. Por eso se sigue manteniendo en 4. Y acá simplemente tendríamos que multiplicar la primera sustancia con la segunda sustancia, que vendría a ser 8 tomadas de 3, o mejor dicho, 6 tomadas de 3 multiplicadas de 6 tomadas de 4. Reitero, cuando puedo hacerlo en paralelo, se multiplica. Cuando no puedo hacerlo en paralelo, se suma. Muy bien. Ahora, en este caso me dicen, en un lugar se venden hamburguesas y se advierte al cliente que su hamburguesa puede ir con todo lo siguiente o sin ello. Salsa de tomate, mostaza, mayonesa, lechuga, tomate, cebolla y pepinillo. Obviamente que va a tener que estar con el pan y con la carne porque no va a ser sino hamburguesa, pero sí podemos elegir los ingredientes. Entonces, me decía que tenía salsa de tomate, tenía mostaza, tenía mayonesa, tenía pepinillos, tenía lechuga, tenía tomate, cebolla y todos estos compuestos transformaban una hamburguesa. Muy bien, teniendo estos elementos o teniendo todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿tiene un orden? No tiene orden. Aparentemente no tiene un orden. ¿Por qué? Ya, ¿por qué no tiene un orden? Porque cuando nosotros vamos a las hamburguesas, cuando nosotros íbamos a las hamburguesas, agarraba y colocaba primero la cebolla, luego el tomate, luego agarraba el ketchup, la mayonesa y la mostaza. No había una distinción, era lo mismo. Entonces, por eso no tiene un orden. Y si no tiene un orden, es una permutación, digo, es una combinación. Ahora, tengo que preguntarme, ¿es con repetición? Sin repetición. Y en mi caso va a ser sin repetición. ¿Por qué? Porque los puestos de hamburguesa no me permiten que me vuelva a servir 2 veces pepinillo, 2 veces cebolla, ¿no? Simplemente puedo tomar un ingrediente. Bien, entonces vamos a observar acá. Ahora, me estás diciendo que la hamburguesa puede tener nada de esos ingredientes. Entonces, puedo tener una posible hamburguesa, va a ser sin ingredientes. Simplemente va a ser pan y carne. Nada más. Entonces va a ser 7 tomadas de 0. Este valor de 7 es la suma de todos los elementos que estamos trabajando. La salsa de tomate, la mostaza, la mayonesa, la lechuga, el tomate, la cebolla y el pepinillo. Lo estamos sumando esos valores. Luego, puedo tener otra posible hamburguesa que va a ser solamente con mayonesa. Me encanta la mayonesa y solamente le pido al del carrito que me coloqué mayonesa, porque no me gustan los demás ingredientes. Puedo trabajar con 2 ingredientes que me gustan, mayonesa y la mostaza. Entonces, puedo tener estos dos posibles ingredientes. Recuerden que todos estos ingredientes pueden variar. Yo simplemente lo estoy asignando a lo que creo que es un estándar de gustos. Puedo tener los 3 sabores, mayonesa, ketchup y mostaza. Esta puede ser una tercera hamburguesa, donde tiene los 3 posibles sabores. Tengo 4 ingredientes, la mayonesa, el ketchup, la mostaza y el pepinillo.
Esta vendría a ser otra hamburguesa, donde tengo cuatro ingredientes de los 7. De la misma forma, puedo tener 5 ingredientes de 7. Puedo tener 6 ingredientes de los 7 o 7 ingredientes de 7. Le puedo decir los 7 de los 7. No vale decir que me aumente lo que los demás han rechazado, no se puede. Simplemente son las posibilidades de hamburguesas que tengo. Ahora, viene la pregunta siguiente. ¿Cuántas hamburguesas puedo generar? En este caso, puedo generar, como tengo 7 ingredientes y los subconjuntos serán 0, 1, 2, 3, 4. Se puede tener 1, 2, 3, 4. Entonces, esto va a ir variando de uno en uno. En este caso ya no se puede aplicar el principio de la multiplicación. ¿Por qué? Porque primero me tiene que entregar una hamburguesa, luego me entrega una segunda hamburguesa, luego me entrega una tercera hamburguesa. Nunca he visto que me entreguen 2 hamburguesas a menos que estén 2 personas que estén preparando las hamburguesas. Caso contrario, si es una sola, se toma su tiempo para prepararme una, me entrega una, luego me entrega otra. Este es el ejemplo más claro que podemos tener cuando es el principio de la multiplicación y de la suma. Cuando vamos al carrito de hamburguesas y estamos con un solo cliente, le puedo pedir 5 hamburguesas, pero él primero me hace una, luego me hace otra, luego me hace otra, luego me hace otra. Ahora, si es que hubieran 2 personas que están atendiendo el puesto de hamburguesas y solamente yo fuera el cliente que está pidiendo, se pueden separar los trabajos. Uno me puede entregar la mitad de las hamburguesas y el otro me va a entregar la otra mitad de las hamburguesas. Muy bien, a tener en cuenta. Ahora, vamos a ver curiosidades importantes. Una de las primeras curiosidades. Cuando trabajamos con filas, columnas, letras o números, siempre nos va a interesar el orden. Siempre, esto es algo clásico, ¿de acuerdo? Eso de cómo uno sabe o de cómo sé por la cantidad de veces que se va practicando. Pueden revisar cualquier libro de combinatoria y empezar a resolver y se van a dar cuenta que todo cuando se trata con filas o columnas siempre tiene un orden. Siempre. Si es filas, columnas, letras o números, siempre tiene un orden. Siempre. No es que yo quiera que tenga orden. Segundo, los valores que obtendremos de la combinación, permutación o variación siempre serán positivas y números enteros. Siempre. No existe permutación negativa, no existe permutaciones con fracciones. Siempre es entero, todo es entero. Y por último, en las mesas circulares se toma menos el valor porque es menos un valor. Se toma menos un valor porque ese valor será referente para empezar a contar. Lo que les dije un momento atrás, necesitamos tener en cuenta a una persona para empezar a contar. Si no, no vamos a poder contar. Es como si tomáramos todos los valores, volviéramos a contar y cada vez nos va a dar un número diferente. Pero si tomamos una persona que va a ser el parámetro, la persona con la que vamos a empezar a contar, ya vamos a tener una referencia. Cuando lleguemos a la misma persona significa que ya hemos terminado de contar los elementos. ¿De acuerdo? Esto es importante, por favor, este término al menos. Este primero es el más importante para mí. Este es el más importante. Se tiene que memorizar. Cuando se trata de letras, números, filas y columnas, automáticamente es una permutación. Automático. No se necesita saber más. Es una permutación. Eso tienen que tener muy en cuenta, por favor, todos. Otra cosa importante. En este caso no es resuelto ningún factorial o no se los he puesto ningún factorial o no he descompuesto ningún factorial porque con la calculadora se puede hallar el resultado. Estas calculadoras son las más comunes o las más insulsas o son las más económicas que en el mercado, creo que valen 30 bolivianos, 15 bolivianos, 20, no sé cuántos estarán, pero son las más simples. Vamos a buscar, ahora si tengo una calculadora que es un poquito más avanzada, simplemente tengo que buscar la letra C. Tiene que estar por acá, por la letra D, con los numeritos. Esta C hace referencia a una combinación y esta P hace referencia a una permutación. Y este signo de admiración hace referencia al factorial. Entonces simplemente para activar estas dos teclas tengo que presionar la letra Shift.
Presionando esta tecla Shift ya vamos a tener acceso a estas dos opciones. Bien, espero sus consultas en el curso y reitero una vez más, no se olviden ser, ayudar sin esperar recompensa. Espero que les haya gustado y les sirva el material.